Unimagdalena Radio. Muy buenos días, amigos y oyentes de Unimagdalena Radio. Sean todos bienvenidos a esta nueva temporada del Magazine Actualidad Jurídica. Este es el espacio institucional del programa de Derecho, el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, a través del cual nos mantendremos informados y al tanto de las dinámicas de las leyes. Este espacio es dirigido por el abogado magíster Cristian Rodríguez Martínez, quien es el director del programa de Derecho, y la abogada especialista Giovanna Simancas, quien es la directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena. Hoy en los controles nos acompañan Walfred Arce y José de la Victoria Ponzón, y en la conducción y presentación de este espacio los acompañará la comunicadora social y periodista Sofía Moreno. Y bueno, hoy en nuestro espacio contaremos con la asistencia de las directoras de los consultorios jurídicos y centros de conciliación de varias universidades de la región Caribe, pertenecientes al Nodo Caribe de la red universitaria Tejiendo Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho. Esta red se ocupa del fortalecimiento de la gestión institucional y universitaria en la construcción de una sociedad que garantice el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad, la transparencia y el enfoque de género. La red universitaria Tejiendo Justicia en trabajo armónico con la academia realiza parte del esfuerzo orientado a que el acceso a la justicia sea una realidad para las mujeres y para las personas LGBTI, aquellas que han sido violentadas, desconocidas y marginadas y que con frecuencia encuentran en su hogar el exceso de mayor riesgo de afectación. Personas que para quienes la vulneración ha sido una práctica normalizada y les ha implementado en muchas oportunidades ceder sus derechos en beneficio de los privilegios de otros. Dentro del proceso de fortalecimiento de la labor de la asistencia jurídica que se prestan en los consultorios jurídicos y centros de conciliación pertenecientes a esa red en el país para el acceso a la justicia, se ha elaborado una guía de atención a mujeres y a población LGTBI, que es una herramienta dirigida a quienes ofertan los servicios de acceso a la justicia y los orienta en la incorporación del enfoque de género, la promoción del conocimiento y análisis de las necesidades de las mujeres y población LGTBI y las barreras que enfrentan para salvaguardar sus derechos. El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de nuestra alma mater hace parte de esa gran red de universidades comprometidas con la construcción de una sociedad igualitaria, participativa y que garantiza. Por ello, hoy como muestra de esa gran labor nos acompañan las directoras de los consultorios jurídicos y Centro de Conciliación. Nuestra primera invitada es la directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Atlántico. Ella es Lena Rodero Acosta. Es abogada magíster en educación del SUE Caribe y especialista en Derecho Procesal Civil. Nuestra segunda invitada es Gloria Isabel Osorio. Ella es directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena. Es abogada conciliadora, es doctora en Derecho, es magíster en Derecho, es especialista en Responsabilidad y Seguros y en Derecho Procesal Civil. Nuestra tercera invitada especial el día de hoy es Jerry Conorado Rodríguez. Ella es directora del Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria del Área Andina en la sede de Valledupar. Es abogada magíster en Derecho del Trabajo, es especialista en Derecho Laboral con estudios en Derecho Procesal. Nuestra cuarta invitada es Lourdes Villadeo Coneo, es directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre Seccional de Cartagena. Es abogada, conciliadora, magíster en Derecho Administrativo, es especialista en Derecho de Familia y en Gestión de Centros Educativos. Nuestra quinta invitada del día de hoy es Vilma Lucía Reaño González. Ella es docente delegada de la directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre Seccional de Barranquilla. Es abogada con PhD en Derecho, magíster en Educación, especialista en Derecho Constitucional, en Estudios Pedagógicos y Derecho de Familia. Nuestra sexta invitada del día de hoy es Nayibe Flores Hernández. Ella es directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Fundación Universitaria Tecnólogo Comnefalco de Cartagena.
es abogada, conciliadora, magíster en Derecho, es especialista en Derecho y Procedimiento Aduanero. Nuestra séptima invitada al día de hoy es Rosa María Gutiérrez Vargas. Ella es directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Autónoma del Caribe. Es abogada, conciliadora, con magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Procesal, con diplomados en Inclusión, Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Derechos Humanos y Paz, y Derecho Constitucional e Interpretación Constitucional. Y finalmente nuestra invitada del día de hoy es Giovanna Simancas. Ella es directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena. Es abogada, conciliadora en Derecho y especialista en Derecho Administrativo. Así que bueno, bienvenidas a todas a este programa. Y bueno, ya para entrar en contextualización y a todos nuestros oyentes, nuestros televidentes que nos escuchan, yo quiero que nos comente, doctora Vilma Riaño, docente de la Universidad Libre de Barranquilla, qué es la violencia de género y a qué personas se involucra. Muchísimas gracias y un cordial saludo a la Universidad del Magdalena y a todo este equipo hermoso de mujeres que estamos hoy alrededor de este tema tan duro. La violencia de género es un problema de salud pública. Quiero que le demos esa dimensión en este evento maravilloso porque se afectan las víctimas de tal manera y con tal gravedad que afecta a la familia y afecta a la sociedad. Se basa en relaciones de desigualdad, causando violencia y agresión desde cualquier forma de hacerlo, donde se sobrevalora al hombre y se subvalora a la mujer, causando daños físicos, psicológicos, sexuales, pero también pueden ser las amenazas y la restricción a la libertad de la mujer, las niñas, los adolescentes y las personas de especial protección constitucional. Entonces, la invitación es ampliar el concepto de violencia de género. Si bien es cierto la estadística es de mujeres y de niñas, es violencia de género también a cualquier miembro de la familia y de la sociedad que le vulnera sus derechos a la igualdad, el derecho fundamental a la igualdad y el derecho humano a ser valorado en su dignidad humana. Gracias. Doctora Jenny Coronado de Uniandina de Valledupar, teniendo entonces claro el concepto de violencia de género y de a quienes involucran, ¿podría usted decirnos cuáles son los derechos de las víctimas de violencia sexual, enfocado su respuesta principalmente en la mujer? Muchas gracias, doctora Elena. Pues en primera medida es importante reconocer que la víctima de violencia no fue la culpable del abuso sexual. Reiterar eso. En cuanto a los derechos que le asisten a las víctimas de violencia sexual, ya sea mujer, persona con discapacidad, tienen derecho a solicitar anticoncepción de emergencia gratuita en caso de haber tenido como resultado de la violación sexual un embarazo. Tiene derecho a que se le practique el aborto de manera inmediata. Basta con que presente la copia de la denuncia para que se dé de manera diligente la atención a esta víctima. También tiene derecho a que se le practiquen los exámenes de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. Tiene derecho a ser escuchada, a ser oída, a que se le indique cuáles son sus derechos de defensa, a participar incluso en todas las actividades propias y pertinentes para el esclarecimiento y sanción del abuso sexual al que ha sufrido. Tiene derecho a que nunca más ese agresor repita la acción violenta. Tiene derecho a que durante la atención sea tratada de manera digna, a no ser revictimizada, a que el CAIBA o la institución que esté recibiendo, recepcionando la situación que ella está indicando que ha sufrido, la atiende de manera respetuosa, digna, contando con la confidencialidad de sus datos personales. A eso tienes derecho en caso de haber sido víctima de violencia, pero sobre todo, recuerda, la culpa no fue tuya. Bajo los argumentos anteriores y teniendo identificados los sujetos de violencia de género, pero centrándonos más en la violencia intrafamiliar, doctora Rodelo de Uniatlántico, ¿qué se entiende por medidas de protección y podemos identificar algunas de ellas?
Claro que sí. Buenos días a la amable audiencia de este programa y a quienes nos acompañan en este set. Un especial saludo de parte de la Universidad del Atlántico. Bueno, yo quiero empezar precisando que la familia es la unidad básica de nuestra sociedad y que en sí misma pues nos representa confianza, protección, seguridad. Sin embargo, ha sido también el escenario en donde se presentan las mayores ejecuciones de violencia de género y particularmente pues nuestro legislador ha denominado a estas violaciones o a estas conductas propias de violencia de género como violencia intrafamiliar. Entonces, frente a esa violencia intrafamiliar que sin discusión alguna amerita la toma de acciones inmediatas para salvaguardar la integridad física y la dignidad de los miembros de una familia, el artículo 16 de la Ley 1257 del 2008 establece de manera puntual que todas las personas que dentro de su núcleo familiar sean víctimas de daño físico, psíquico o de daño a su integridad sexual, que sean sometidas a agravios, a ofensas, a maltratos, podrán solicitar a la autoridad competente la aplicación de unas medidas de protección que pongan fin a esa violencia, que la eviten, que eviten el maltrato. En ese orden de ideas, pues podemos decir que la violencia, que para el caso de la violencia intrafamiliar, el legislador ha establecido unas medidas de protección específicas tendientes a evitar la vulneración de los derechos humanos de los miembros de la familia. Estas medidas pueden ser solicitadas ante un comisario de familia, ante un juez municipal, ante el juez promiscuo municipal o ante el juez de reparto, en donde existieren varios despachos judiciales, o ante el fiscal que conoce de los asuntos de violencia intrafamiliar y en el caso de las comunidades indígenas, ante las autoridades indígenas de esa comunidad. ¿Para qué estas medidas de protección? Hombre, como lo dije inicialmente, para evitar que los derechos fundamentales o los derechos humanos del miembro de la familia sean atropellados, sean desconocidos. Pero es muy importante aquí tener claridad acerca de quiénes son miembros o quiénes se entienden como miembros de la familia. La misma ley establece que son miembros de una familia el cónyuge o compañero permanente, compañero o compañera permanente, el padre y la madre de familia, muy a pesar, óigase bien, de que no convivan en el mismo lugar o como decimos nosotros en la costa, bajo el mismo techo. Los ascendientes o descendientes de los padres de familia y los hijos adoptivos, y también se entiende como miembro de la familia a todas las personas que están vinculadas a esta unidad doméstica de manera permanente. La ley establece cuáles son esas medidas de protección. Sin embargo, nosotros podemos decir que son variadas y que la misma disposición faculta incluso al funcionario que tiene conocimiento del asunto para que adopte otras medidas o todas las medidas que estime necesarias a fin de conseguir el objetivo de la norma, que es proteger a los miembros de la familia en sus derechos, honra y bienes. Podemos mencionar, porque la ley lo establece taxativamente, un buen número de medidas que pueden tomar los funcionarios competentes para prevenir o para corregir esa vulneración. Dentro de ellas podemos decir que el funcionario competente puede decretar u ordenar que la persona agresora salga del domicilio en donde se encuentra la víctima, por ejemplo, o que no ingrese a espacios en donde la víctima se encuentra en un determinado momento, siempre que el funcionario obviamente considere que con esta medida evita la transgresión o evita la violación de los derechos de la víctima. Pero además el funcionario puede decretar que el agresor no vaya a trasladar o no esconda a niños y a personas con discapacidad que se encuentran bajo su custodia. Puede decretar medidas provisionales, oígase bien, porque finalmente es el juez quien tiene que
ratificarlas para determinar las pensiones alimentarias, para determinar el uso de una vivienda familiar, para determinar quién tendrá la custodia de las personas menores y las personas con discapacidad que se encuentran en ese núcleo familiar. Pero además el juez también puede ordenarle al agresor que sea sometido a un tratamiento terapéutico y que pague incluso en los tratamientos terapéuticos, médicos, consultorías jurídicas que requiera la víctima. Puede ordenar que la persona del agresor que posee permisos para portar armas cese en la tenencia, uso de esas armas. Puede ordenar además que no disponga de los bienes que están sujetos a registro y que son de su propiedad, obviamente trasladándole la competencia al funcionario judicial para que éste finalmente decrete esa prohibición o establezca esta orden. En fin, son varias las medidas que se pueden tomar, pero repito, el mismo legislador en este artículo establece finalmente que el funcionario competente puede tomar la medida que tenga a bien para contrarrestar esa vulneración de derechos. En ese orden de ideas, pues yo concluiría expresando que las medidas de protección son realmente acciones afirmativas que tienen los funcionarios competentes para garantizar la protección de los miembros de la familia en el marco pues de el Estado de Derecho que nuestro país rige y que ha reconocido pues las convenciones sobre los derechos de la familia, sobre los derechos de la mujer, que reconoce a través de diversas normas la existencia y protege de la violencia de género y la protección contra las víctimas de la violencia de género. Gracias, aspiro pues con esta respuesta a haber absuelto de alguna manera las inquietudes que la comunidad tiene frente a este tema, y la invitación es a que fortalezcamos la unidad familiar como un epicentro propicio para las condiciones de paz que en estos momentos necesitamos, y que denunciemos los casos de violencia intrafamiliar que se susciten para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto e implementen, las medidas que sean necesarias a fin de restablecer el orden en esta unidad básica. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Lena. Bueno, ¿podría usted, doctora Lourdes Villadiego, de Unilibre de Cartagena, decirnos dónde se pueden interponer las denuncias por violencia de género y cuál es esa ruta a seguir teniendo en cuenta situaciones que se han presentado y que terminan incluso con la muerte de la persona involucrada como víctima? Doctora Lourdes, encienda el micrófono, por favor. Doctora Lourdes, el micrófono está apagado. Ok, gracias, buenos días. Tengan todos los presentes y también los radioyentes. La respuesta atendiendo a la normativa pues vigente, que es la norma 1257 de 2008, Ley de No Violencia contra la Mujer, y el decreto reglamentario 652 de 2001, la autoridad competente es el comisario o la comisaria de familia del lugar donde suceden los hechos, la Fiscalía General de la Nación para la investigación del delito. La solicitud de medida de protección debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que sucedieron los hechos. En la misma medida de protección, el comisario de familia puede de manera provisional fijar los alimentos provisionales y definir la custodia y el cuidado personal del niño, niña o adolescente, y puede prohibirle que lo escondan u oculten y que no sea trasladado sin su autorización. Con ello es importante resaltar que toda persona que dentro del contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico o daño en su integridad sexual, que se sienta amenazada, agraviada o por alguna clase de agresión, podrá solicitar o pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, para que ese comisario o comisaria de familia del lugar donde ocurrieron los hechos
y a falta de este, le correspondería al juez civil municipal decretar una medida de protección inmediata, la cual debe poner fin a la violencia o al maltrato o agresión que se esté produciendo en ese momento de manera inminente. Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial competente para conocer de esta acción, pues entonces la petición deberá someterse en forma inmediata a reparto. Gracias. Doctora Gloria Osorio de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena, ¿cuáles son los que generan la violencia de género? Muchas gracias, primero que todo, a la Universidad del Magdalena por esta invitación. Y bueno, y también muchas gracias por la pregunta, porque es muy importante que tengamos claros cuáles son esos factores que podrían contribuir a que se genere la violencia de género. Yo los podría agrupar en 4 por un poco de organización. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores que pueden derivarse de ellos. El primero, que sé que a todos se nos viene a la mente, es el bajo nivel económico. Y esto por las relaciones de dependencia que se genera y porque además se perpetúa la posición de la víctima. La víctima no puede salir del círculo en el que se encuentra desarrollándose. Otro punto importante en este mismo orden es que hay unas brechas muy grandes en esas oportunidades laborales entre hombres y mujeres. Eso hace también que el desarrollo socioeconómico de la mujer la mantenga en una posición de vulnerabilidad. Otro punto también que tenemos que tener en cuenta, que está ligado estrechamente a este, es el bajo nivel educativo, porque también limita ese desarrollo socioeconómico de la mujer. La pobreza no solamente de la mujer trae la violencia consigo. La pobreza que sufre el hombre cuando el hombre pierde su trabajo también genera violencia en algunos casos porque se busca con ella reafirmar una masculinidad por esos medios violentos. Otro punto importante es la falta de socialización de los derechos y la poca visibilización que tienen las instituciones y entidades que están obligadas a estas prestaciones de servicios de salud y el apoyo psicosocial. Y con esto es necesario mostrar esa falta de políticas y medidas para combatir la violencia de género, así como el desconocimiento que muchas veces hay de las rutas para el acceso a la justicia. Entonces, ese también sería un punto muy importante. Otro aspecto importante es puramente cultural, que es estas culturas que tienden a lo que conocemos como machismo, que son actitudes sexistas, por medio de las cuales esa visión patriarcal genera la violencia para asegurar el dominio y la superioridad del hombre. Y por último, algo que se está visualizando en este momento muchísimo es el desplazamiento. El desplazamiento también podría ser un factor porque ese desprendimiento del territorio, de las posibilidades económicas, sociales, culturales, pone a la mujer en una situación de vulnerabilidad y eso también genera una dependencia. Así que sería como un cuarto. Y sobre este punto también es muy importante señalar que el caso que estamos viviendo en este momento en Colombia, que ya lleva algunos años, y es que a Colombia han ingresado 2 millones de venezolanos, de los cuales el 48% son mujeres y niñas, y que se están viendo expuestas muchas veces a discriminación, aumentando ese riesgo frente a la violencia de género. Entonces, esos serían como los 4 en los que podría agruparlos como para un poco de organización. Sin embargo, debo reiterar que de ellos se desprenden muchos más factores que podrían contribuir en esto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Gloria. Bueno, doctora Nayibe Flores de la Fundación Universitaria Tecnológico de Confenalco, las guías y los protocolos para la atención en violencia de género han sido de apoyo para su prevención, atención y represión. ¿Y qué no hacer en la atención de mujeres y la población LGTBI? Muchísimas gracias, Sofía,
e igualmente a la Universidad del Magdalena por la invitación. Qué importante la pregunta, ¿verdad? Y creo que aquí tenemos que ver con esa atención que le debe el Estado precisamente a la población en general e igualmente el contexto social en el cual se ubica. Creo que es importante no generar prejuicios y estereotipos. Los servicios de justicia deben estar libres de imaginarios sexistas que conduzcan a normalizar la violencia y subestimar la vulneración de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, ya que estos generarían como consecuencia barreras de acceso a la justicia. Igualmente creo que considerar que la violencia basada en género es un hecho normal, propio de las relaciones sociales, y creer que estos actos de discriminación y violencia contra la mujer y contra las personas LGTBI son hechos menores que no ameritan ser atendidos. Diríamos que este tipo de conductas está generando ya una exclusión de los grupos como tal. Igualmente hay que tener en cuenta que estimar condiciones de vida de la víctima, justificando la violencia en su contra, normalizando la amenaza y la vulneración de los derechos de la mujer y de las personas LGBTI a partir de la ropa que visten, de los hábitos, de sus gustos y los lugares que ellos frecuentan. También podemos mirar aspectos que no se deben, diríamos, perpetuar en el contexto social, como es el hecho de minimizar la violencia por creer que son agresiones pasionales, ¿verdad? Y que surgen simple y llanamente de esa ira o intenso dolor. Creer igualmente que la identidad de género u orientación sexual diversa es simple y llanamente una enfermedad, ¿verdad? Una desviación y no una decisión autónoma de cada persona. O asumir que la orientación sexual de su expresión de género, ¿verdad? Simple y llanamente por la manera como viste, ¿verdad? Como viste. Entonces, creo que todas estas conductas terminan generando una revictimización y una desprotección tanto por parte del Estado como de la colectividad. Y son conductas que definitivamente creo debemos superar. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a usted, doctora Nayib. Bueno, ya para ir finalizando, no podíamos dejarlo de lado por ser la principal herramienta para ustedes en los consultorios jurídicos y centros de conciliación. ¿Nos podría decir, doctora Rosa Gutiérrez, de una Unidad Autónoma de Barranquilla, cómo podemos articular el acceso a la justicia, el género y la violencia? Primero, un saludo a todo el personal de la Universidad del Magdalena, en especial al señor rector, de igual manera al decano de la Facultad de Derecho, como también a la doctora Joana, quien muy gentilmente nos hizo esta invitación para seguir dialogando sobre estos temas que compartimos en red. Y precisamente esa pregunta nos llevó a nosotros las universidades a realizar unas alianzas o a establecer unas redes. Hoy en día las universidades de toda la región Caribe, acá estamos presentes algunas, pero todas hacemos parte de una red que se llama la Red Tejiendo Justicia. Esa es una red que se encuentra pues liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Desde el año 2015 venimos realizando trabajos no solamente en género, sino también en discapacidad. Y hago este preámbulo precisamente porque una de nuestras funciones es permitir lo que es el acceso a la justicia. Nuestra red Tejiendo Justicia hoy en día cuenta con más de 107 universidades que están presentes en todo el país y que dentro de las funciones que tenemos como unos argumentos internacionales, como son las convenciones internacionales, pues que se ha suscrito por Colombia, como también lo que es nuestra constitución política. Y ahí en esa constitución política, esa carta política de la cual nosotros partimos, es que está ese artículo 229 de lo que es el acceso a la justicia, que no solamente es obligación del Estado, sino también es una obligación de la sociedad y por ende también de la academia. Ese articulado
que la convención colectiva y todas estas normas internacionales fundamentadas en unas convenciones precisamente constituyen parte de nuestra misión, y es el fortalecimiento de una gestión institucional, una gestión universitaria, para aportar no solamente a la construcción de una sociedad jurídica que trate de garantizar con un abordaje, una debida diligencia, lo que es el derecho de las personas relacionadas a todo el marco del género, este enfoque que es de gran importancia, sino también que dentro de ese enfoque de género podemos encontrar personas con discapacidad. Y allí se visibiliza ese derecho fundamental de acceso a la justicia, que palabras más, palabras menos, lo que nos dice la Constitución política es el Estado debe garantizar el acceso a la justicia, pero nosotros los consejeros jurídicos tenemos una responsabilidad grandísima hoy en día, y es permitir precisamente a todos esos ciudadanos de a pie, a esos ciudadanos que se encuentran en las partes rurales, el ciudadano que no cuenta con medios para, digamos, pagarle a los abogados, prestarles ese servicio, y el género es precisamente, como es la discapacidad, uno de los temas de los cuales tenemos más abordaje en los consultorios jurídicos y en Tejiendo Justicia, porque son los temas bandera de nuestra red. Con la ratificación de Colombia con convenciones tan importantes como las Naciones Unidas, hemos venido atendiendo personas LGBT, hemos atendido mujeres, hemos atendido los hombres también, y hemos atendido, en fin, toda una población que se marca precisamente en esa misión y esa visión del Ministerio de Justicia, pero también de nosotros como programas de derecho, como facultades de derecho, y es lo que estamos haciendo en estos momentos. En estos momentos estamos llevando un mensaje a la comunidad, estamos explicándole precisamente qué es violencia de género, a dónde acudir, cuáles son esas rutas, pero también estamos implementando unos programas de formación y de gestión, que es parte de la atención que nosotros realizamos en el acceso a la justicia para todas estas personas que concurren precisamente a tocarnos la puerta y a que le permitamos, mediante los jueces o mediante todas estas autoridades, que se escuche esa voz y que se obtenga un igual reconocimiento ante la ley de todas las personas, sobre todo en materia de vulneración, en materia de violencia, como se está viendo. Y quiero pues terminar esta pregunta que me realizaste, y es que se dice y se menciona que la violencia ha aumentado. Yo soy de las personas que considero que no ha aumentado, que lo que ha venido sucediendo es precisamente, se le ha quitado el velo a esa permanencia en que se encuentran las familias hoy en día, y a ese 24/7 en que todos estamos viviendo, donde ha permitido conocer un poco más a las personas. Hace unos días escuchaba precisamente a una madre de familia que su padre descubrió que su hijo tenía una orientación sexual diversa, y decía que en su casa había violencia a raíz de ese tipo de situaciones, y nunca lo habían entendido, nunca se habían percatado, y que ahora con lo de la pandemia, con este aislamiento que nos ha tocado realizar, fue que entendieron precisamente que su hijo tenía una diversidad en cuanto a su género, y que como familia les ha tocado enfrentar algún tipo de situaciones que anteriormente no entendían. Inicialmente generó violencia, pero que hoy en día les ha permitido la unión familiar. Entonces el mensaje es este: nuestro país está ávido de paz, nuestro país requiere en estos temas tan importantes como es el género, que nosotros coloquemos ese granito de arena, como lo estamos haciendo en esta red que hacemos parte, como la Red Caribe y también como la Red Tejiendo Justicia, que, como les decía, son las universidades de todos los departamentos de nuestra hermosa región, desde La Guajira, Sucre, Bolívar, el Atlántico, el Magdalena,
Córdoba, no sé si se me escapa algún departamento, pero bueno, el mensaje es que todos estamos trabajando en pro de los derechos de las personas con discapacidad y en pro de los derechos del género. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosa, por su aporte. Bueno, ya para finalizar, yo quiero, doctora Giovanna Simancas de Unimagdalena, y a manera de conclusión, que nos comente si usted considera que la violencia en general y en especial la de género ha aumentado debido a las situaciones que estamos viviendo todos con respecto a la pandemia. Doctora Giovanna, al micrófono. Sí, qué pena, qué pena, tenía el micrófono silenciado. Pues a mis compañeras, colegas, directoras de consultorio jurídico, a la doctora Vilma, docente de la Universidad Libre, agradecerles pues obviamente por aceptar la invitación a la construcción de este espacio de red que nos permite precisamente cumplir con las actividades que nos hemos presupuestado o que hemos diseñado desde la red y que van encaminadas precisamente a ir sembrando en nuestros estudiantes que son el futuro de nuestro país y que van a ser pues los futuros gobernantes, van a ser los futuros jueces, magistrados, juristas del país, quienes vayan tomando sensibilidad frente a estos temas y pues construyan las políticas públicas que permitan contribuir más que a la represión, a la prevención en los casos de violencia. Pues la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer, Elena, es indiscutiblemente sí. De acuerdo con todo lo que hemos conversado hoy en este espacio, lastimosamente la pandemia se convirtió en un medio propicio para el desarrollo de la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia. Las restricciones impuestas en la pandemia para evitar la propagación del virus fueron generadoras de obstáculos para acceder a los canales de denuncia y poner en conocimiento de las autoridades la ocurrencia de los hechos de violencia que en un principio permitió pensar que existía una aparente disminución de los actos violentos en los registros y en las cifras que reportaban las instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como la DIJÍN o como el Registro Único de Víctimas durante el año 2020. Pero no fue así. Fueron los obstáculos que se presentaron para el acceso a esas medidas de protección y de colocar en conocimiento de las autoridades lo que impidió verdaderamente mostrar el rostro de la violencia en Colombia. ¿Cuáles obstáculos? Pues la cuarentena devolvió a las mujeres y a las violencias que las afectan al ámbito privado. Esto es al hogar, al encierro, donde el silencio y la impunidad operan con facilidad, lo que representa obviamente un retroceso en lo que muchas organizaciones feministas habían logrado alcanzar, que era llevar estas violencias al plano público. La dificultad por parte de las mujeres para lograr la separación de su agresor, recordando que existe evidencia que en muchos casos en el seno del hogar se encuentra el victimario. Tercero, la falta de conocimiento acerca del funcionamiento de las comisarías de familia durante toda la época de confinamiento y de aislamiento y de cómo seguir esa ruta ante las instituciones garantes de protección de la violación de estos derechos. La falta de ingresos, el desempleo, la dependencia económica de los agresores es otro obstáculo que incrementa la vulnerabilidad. Las restricciones frente al desplazamiento y la movilidad también dificultaron el accionar de las medidas de protección por parte de las instituciones. Como en todas las crisis, las mujeres, los niños, las niñas son quienes han sufrido de manera diferencial y desproporcionada los impactos de esta emergencia sanitaria y social. Diferentes organismos especializados hablan de que la pandemia del COVID-19 pudo suponer un retroceso de décadas en el alcance de igualdad de las mujeres en derechos. Sin embargo, no podemos desconocer que las violencias contra las mujeres, los niños, las niñas, las adolescentes, en todos sus tipos, llámese violencia de pareja, violencia sexual, violencia intrafamiliar, constituían un factor de alarma a nivel mundial antes de la pandemia. Y si nos referimos a cifras, de acuerdo con el boletín entregado por la Corporación Sigma Mujer en el año 2020, el Instituto de Medicina Legal reportó que en Colombia, en el año 2018, hubieron 17.009 mujeres
violentadas intrafamiliarmente, 16.797 en el año 2019, lo que indica que una mujer fue agredida en un contexto de violencia intrafamiliar cada 32 minutos en Colombia. En el año 2020, reporta la DIJÍN que hubieron 73.038 casos reportados de violencia intrafamiliar. Esto no quiere decir que haya existido una disminución de violencia. Esto lo que quiere decir es que existieron obstáculos que permitieron poder reportar ante las autoridades los hechos victimizantes de la violencia intrafamiliar. Si nos vamos a la violencia de pareja o expareja, en el año 2018, la DIJÍN comenta que tuvieron 42.753 casos reportados. En el 2019, 42.134 y en el 2020, 19.966 a corte de septiembre. Las mujeres más vulnerables a ser víctimas de este tipo de violencia son las que se encuentran en el rango de edad entre los 20 y los 34 años, enfatizando, obviamente, que no es que exista menor ocurrencia en el año 2020, sino que fueron los obstáculos para acceder a los canales de denuncia en el marco de la pandemia los que impidieron que pudiera conocerse, pues obviamente todos estos hechos de violencia que se estaban presentando. Si nos vamos al feminicidio, en el 2019 la DIJÍN reportó 178 casos, en el 2018 171 y en el 2020 reportaron a corte de octubre 153 casos. El Instituto de Medicina Legal también en sus reportes manifestó que en el 2018 hubieron 139 casos reportados, en el 2019 133, es decir, que cada 6 días una mujer era asesinada por su expareja. En el 2020 hubieron 88 casos. Ello equivale a que una mujer fue asesinada cada 4 días. Si nos trasladamos al contexto internacional en relación con el feminicidio, las Naciones Unidas dice que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sido víctima de este tipo de violencia. Y estima que en todo el mundo hay un total de 87.000 mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Esto implica que hay un total de 137 mujeres violentadas cada día. Y si nos vamos a América Latina, en el 2020, en el contexto de la pandemia, encontramos una cifra de 1.941 mujeres aproximadamente que fueron víctimas del feminicidio, de acuerdo con el reporte entregado por la organización Ayudas en Acción, tomados de los registros de países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela y Colombia, donde en Colombia 445 mujeres fueron asesinadas hasta septiembre de 2020 y durante la cuarentena se alcanzó la cifra de 243 feminicidios. Entonces, si nosotros vamos a atender a las cifras que reportan las autoridades, nos damos cuenta que este es un evento que no se da únicamente con ocasión de la pandemia, que la violencia se viene dando de manera sistemática año tras año, y de pronto, tomándome un poco las palabras de lo que manifestó Rosa en su momento, no es que la violencia haya aumentado, es que simplemente se ha quitado el velo. Ya de pronto muchas mujeres se han empoderado y han perdido también el temor a denunciar. Lastimosamente aún se siguen presentando no solamente obstáculos por la pandemia, sino también obstáculos en términos generales frente a las medidas de protección que se deben dar por parte de las autoridades y de las políticas públicas que deben existir para la protección de la. Bueno, sigue. ¿Sí me está escuchando? Sí, sigue. Es que hubo como una suspensión. Bueno, es importante advertir que la información que acabamos de compartir puede guardar algunas imprecisiones en cuanto a los datos cuantitativos, porque en Colombia la falta de información completa e integral incide en que de pronto los registros no sean pues fidedignos.
La falta de coordinación entre fuentes oficiales y no oficiales también impide que muchas veces la información pues no sea del todo exacta. La persistencia de imaginarios sociales alrededor del género, de la sexualidad, también disuaden a las víctimas en muchos casos a no denunciar, y esto también minimiza pues obviamente ese registro, y podríamos hablar de un subregistro de casos que no son denunciados. Y obviamente pues la estigmatización, la revictimización, la falta de credibilidad de la ocurrencia de los hechos también impiden muchas veces que las víctimas no denuncien, y eso pues como les decía puede generar un subregistro frente a estas cifras que, vuelvo y repito, están entregadas por la Corporación Silva Mujer dentro de su proyecto de investigación. Lo que sí definitivamente debemos tener en cuenta, y para finalizar, es que el Estado durante la pandemia no promovió mecanismos para que los violentados, pudieran acceder en el marco de ese aislamiento a las medidas y servicios de protección. No podemos aceptar que la institucionalidad y en particular el sistema de justicia no atendieran de manera ágil, prioritaria a las mujeres que están sufriendo los mayores niveles de violencia, teniendo en cuenta que la cuarentena encierra a las personas y las restringe en su vida en el ámbito estrictamente privado y doméstico, y este es el espacio en el que ocurren la mayor cantidad de hechos de violencia contra las mujeres y contra los niños, las niñas y los adolescentes. Bueno, doctora Giovanna, muchísimas gracias por tu aporte. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, así que hemos llegado al final de Actualidad Jurídica, el magazine institucional del programa de Derecho y su consultorio jurídico. Muchas gracias a cada una de ustedes por su participación, por aportarnos a este programa de Actualidad Jurídica. Muchas gracias a mis compañeras, colegas, por haber aceptado la invitación a ser parte de este espacio, que no solamente es del consultorio jurídico y del Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena, sino también es un espacio de la red, es un espacio de todos los consultorios jurídicos y centros de conciliación que nos encontramos precisamente adelantando pues todas estas políticas tendientes a sensibilizar a la población de la violencia intrafamiliar, de cuáles son los mecanismos, las rutas con los que cuentan las personas, porque más allá de la represión, el deber nuestro como instituciones educativas es precisamente prevenir, y esa prevención las hacemos con nuestros estudiantes, porque ellos a su vez son multiplicadores de esos conocimientos que nosotros en relación con estos hechos le transmitimos, y allí poco a poco y en ese sentido donde poco a poco se van dando las transformaciones sociales. Entonces, muchas gracias por aceptar este espacio. Espero que no sea el único, el último. Están todos cordialmente invitados a seguir siendo parte de este espacio radial y de los espacios que dentro del consultorio jurídico, el programa de Derecho y la Universidad de Magdalena desarrollamos. Gracias a ti, Giovanna, y gracias pues a todo el personal que nos hizo esta invitación en hablar en temas tan importantes como es la violencia de género. Muchas gracias, Giovanna, y a la doctora Rosa, que nos tuvieron en cuenta para participar en este espacio. Claro, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctora Giovanna, gracias. a la Universidad del Magdalena, a la red, por estar pendiente y dispuesta a seguir trabajando por el fortalecimiento de los consultorios jurídicos a nivel nacional y particularmente a nivel de Costa Atlántica. A nuestras compañeras, pues también un saludo especial y qué bueno vernos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Universidad Libre de Barranquilla, gracias por la invitación. Estamos pendientes de prevenir, como lo acaba de decir nuestra anfitriona, en este problema de violencia de género. Mil gracias. Unimagdalena Radio.